En la presentación de la revista Esfera, vimos cómo varias teorías que han surgido a lo largo del tiempo han tenido que ver para que Edmund Cross desarrollara su método sociocrítico, que si bien no tuvieron que ver directamente, pues han aportado consideraciones importantes respecto a la producción del ser humano y su relación con pues las relaciones sociales en las que se mueve. Hay que entender que a través de estas teorías hay que entender que la producción no puede ser un objeto de análisis si no se integra a las relaciones sociales. Entonces, de todas estas teorías hay tres que son sumamente importantes y relevantes. Una es lo que propone Marx, que es estudiar los modos de producción, las relaciones sociales y la división del trabajo. Lo que propone Freud, que él toma en cuenta las experiencias individuales en la terapia por medio de la palabra. Y lo que propone Saussure, que pues él considera la lingüística como una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. A partir de todas estas consideraciones es que nace la necesidad de abordar el problema del sujeto y de su doble articulación con el significante y el contexto social dentro de los textos. El texto es una producción. Entonces, en el texto se van a ver ahí reflejadas estas relaciones sociales que siempre van ligadas con la producción. La semiótica, que surgió a partir de lo que explicó Saussure, explica que todo conocimiento humano se expresa por medio de frases y todas las frases tienen palabras y todas las palabras son signos. Todos sabemos que es un signo es la representación de algo. Por ejemplo, el signo, si nosotros imaginamos la figura de un caballo como un signo, sabemos que su significado es el que podemos encontrar en un diccionario, ¿no? Un mamífero de 4 patas, con cuello de tal manera, cola de tal manera, etcétera, ¿no? Y que se domestica fácilmente. El significante de esta imagen, sabemos que de esta imagen que es el signo, pues es la palabra que estoy pronunciando fónicamente, la palabra caballo. Entonces, en los textos, en el discurso, vemos representaciones de muchas cosas a través de esos signos. Hay un silogismo que el doctor y escritor Bebbia, que es un autor que ustedes van a tener en las jornadas y que van a leer en esta materia también, plantea en su libro de Introducción a la Semiótica. Él dice: todo conocimiento humano se expresa por medio de frases. Las frases se componen de palabras y las palabras son signos. Signos de nuestra realidad y signos de nuestro pensamiento. Bueno, entonces aquí vamos poniendo, o vayan poniendo atención en esta relación de las palabras y los signos. Bebbia nos dice: las palabras son signos y las frases se componen de palabras. Entonces, en un texto, en un discurso, hay una cantidad de signos muy grande. ¿Y cómo vamos a interpretar esos signos que son producto de manifestaciones sociales, productos de una cultura, de rasgos sociales definidos? Eso es lo que nos va a ayudar a descubrir la sociocrítica. Posteriormente, ustedes investigaron cuál era la diferencia entre la sociología de la literatura y la sociocrítica. Y creo que ahí hay un punto que es importante tocar, porque a pesar de que leyeron e investigaron e hicieron su trabajo,
después, en los últimos trabajos, veo que entienden la sociocrítica como sociología de la literatura, y es necesario aclarar esto. La sociología de la literatura solamente se enfoca en lo que está fuera del texto, se interesa por las condiciones de producción y recepción. Esto quiere decir que solamente va a responder la pregunta en qué época, en qué condiciones se produjo el Quijote de la Mancha y cuál fue su recepción, y eso es todo lo que se va a estudiar a través de la sociología de la literatura, pero jamás se va a meter con la estructura textual, que es lo que le interesa realmente a la sociocrítica. Edmund Cross vio una debilidad en la sociología de la literatura y buscó y encontró las maneras de hacerlo de una manera más correcta, por decirlo de alguna manera, una manera que involucrara realmente el interior del texto. Entonces, la sociocrítica se interesa por la manera en cómo se relacionan las estructuras del texto y las estructuras de la sociedad. Se trata de ver cómo se articulan dos sistemas. Uno, que es el sistema textual, todas las palabras que vemos, y el otro es el sistema de estructura socioeconómica. Entonces, Edmund Cross no solamente se interesa simplemente por la cuestión literaria, ficcional, sino que se interesa también por las huellas que se dejan en el texto de la cultura a la que pertenece el sujeto transindividual. Este concepto lo vamos a conocer, es un concepto que viene del estructuralismo genético propuesto por Lucien Goldman. En este cuadro se puede ver cómo Cross analiza las debilidades de la sociología de la literatura y descubre cómo enriquecerlas a través del estructuralismo genético de Goldman. Es necesario que observen bien cuáles son estos conceptos que Lucien Goldman propone, porque son los que definen al productor y a sus relaciones sociales, es decir, las que definen al sujeto individual o transindividual o a un sujeto cultural, etc. Un sujeto individual o un sujeto transindividual tiene una visión del mundo particular y esto lo define. Aquí se explica cuáles son las características de cada uno de estos conceptos. ¿Sí? En la visión del mundo puede ser, como les decía, de un sujeto cultural, de un yo nada más, o de un grupo, de una colectividad. Y esto, pues la visión del mundo revela estructuras mentales, es decir, maneras de pensar, formas de vida, que tienen que ver con a qué generación pertenecen, cuáles son los trabajos en que se desempeñan, los oficios, a qué tipo de familias pertenecen, qué clase social y colectividades regionales. Les recomiendo que lean detenidamente este cuadro porque esto ya les va abriendo un panorama más claro para entender también lo que acaban de leer en el análisis de La región más transparente de Carlos Fuentes. A partir de lo anterior, de esta consideración de esos conceptos del estructuralismo genético, Cross incorpora el concepto de ideosema a la sociocrítica. Este concepto muestra la relación entre texto y sociedad en el diseño mismo de la producción textual. Vamos a ver a continuación un mapa. Vamos a ver este mapa en el que se aclara cómo la sociocrítica concibe la literatura, qué es lo que analiza y estudia y cuál es la estructuración que la sociocrítica explica. Como pueden ver, concibe a la literatura como un sistema, un discurso que se ocupa de las prácticas y de las formas discursivas, una forma ideológica. Siempre un texto va a representar una forma ideológica y es un sistema en cuanto se articulan
varios elementos que conforman un todo, ¿no? Analiza y estudia las redes discursivas que efectúan trabajos de textualización en una sociedad determinada. ¿Cuáles son estas redes discursivas? Ustedes leyeron ya este análisis al fragmento de La región más transparente y vieron cómo Edmund Cross detecta estas redes discursivas que están efectuando los trabajos de textualización, es decir, cumplen la función comunicativa, ¿no? ¿Cuál sería la función comunicativa de este tipo de texto? Persuadir, de alguna manera, la literatura también es persuasiva, informativa, aparte de lúdica y lo demás, de este pensamiento especial acerca de el mexicano del cual Carlos Fuentes puede hablar. ¿Cómo concibe el texto literario la sociocrítica? Como un producto de una serie de fenómenos de conciencia. Volvemos a lo que les mencionaba al principio, un producto, la producción del hombre siempre tiene que ver con una relación social y el arte es un producto que se hace a conciencia, ¿no? Entonces lo toma así, por eso como el producto de una serie de fenómenos de conciencia, es decir, de un hecho socio-ideológico. Explica la estructuración, una estructuración en el texto literario, que es la condición necesaria de toda comunicación y de toda actividad del imaginario. Un texto debe tener una estructuración planteada, es por eso algunos me comentaban en el último trabajo, al momento de contestar las preguntas, la última pregunta que decía qué era lo que hacía Edmund Cross y a través de qué descubría lo que descubría, y muchos mencionaban que a través del análisis de metáforas y etcétera, bla bla bla. No es lo que hay ahí. Lo que hace Cross es pues explicar esta estructuración, y esa estructuración de este texto, claro que va a implicar un uso de elementos retóricos que son propios de la literatura. Y bueno, analiza y estudia estas redes discursivas a través de la identificación de idiosemas. Los idiosemas muestran la relación entre texto y sociedad. Si recuerdan, en este análisis que hace Cross, se revelan estos idiosemas. No menciona la palabra idiosema, si mal no recuerdo, pero todas estas especies de campos semánticos, campos léxicos, a los que él les llama campos léxicos, porque está identificando lexemas, forman parte y muestran esa relación entre texto y sociedad. Así de simple, ¿no? A través de esa presencia de esas palabras se está mostrando ya esa relación entre texto y sociedad. La propuesta de Edmund Cross, en general, es mostrar que toda creación literaria es también una práctica social y por ello una producción ideológica. Los idiosemas, el idiosema, son vectores de la producción de sentido. Si ustedes se fijan, todas esas palabras esos grupos léxicos que hace Edmund Cross nos ayudan a identificar un sentido. ¿Qué sentido le da a todas esas agrupaciones léxicas al texto que finalmente se armó con todo eso? Idiosema viene de ideo, que significa elemento de la práctica social, articulación semiótica de significado, y sema significa elemento del texto de ficción, articulación discursiva. El idiosema resulta de un proceso de producción. O sea, no existe por sí solo, no podemos decir, voy a insertar en mi texto el idiosema tal, ¿no? El idiosema resulta de ese proceso de producción. Como producto, da al texto sus coordenadas históricas,
¿sí? En qué época nos estamos situando y por qué este idiosema tiene sentido en esa época en el que se produjo el texto. Son signos ideológicos. Los idiosemas son signos ideológicos a través de los cuales el sujeto suscribe, reproduce y se reproduce su adscripción cultural y social. Tenemos entonces que en el análisis que hace Cross del fragmento de la región más transparente, nos revela cómo se articulan dos sistemas. Un sistema textual que se revela a partir de las agrupaciones léxicas. Estas agrupaciones léxicas son claves lingüísticas del texto que nos van a revelar indicios culturales y también indicios lingüísticos. Y el otro sistema que nos está revelando es un sistema de estructura socioeconómica. Aquí se revela cuál es el significante del que se está hablando en este fragmento y cuál es el significado de este significante. Sabemos que cada quien otorga un significado especial a un signo. En este caso hay un significado muy específico acerca de este signo y significante. Entonces, a través de este significante y significado se revelan indicios, un contexto cultural, indicios lingüísticos que son mexicanismos y geográficos también, porque se mencionan ahí el espacio geográfico que es México, la Ciudad de México, ¿no? Y sabemos entonces por estos indicios de contexto cultural, lingüístico y por los mexicanismos que estamos tratando con un texto mexicano, escrito por un mexicano. Y sabemos que por las claves lingüísticas del texto y los indicios culturales que nos arroja que se está hablando de una situación que tiene que ver con la condición del mexicano. Bueno, entonces a partir de todo esto, Cross estudia al narrador, a las relaciones internas del texto y también nos da a conocer su perspectiva, la perspectiva crítica que hay dentro de este texto. Y el análisis del sistema, de la estructura socioeconómica, nos arroja estos indicios lingüísticos y culturales, indicios de un contexto cultural en sí, que nos llevan a descubrir o que nos describen dos cosas. Uno es el contexto natural dentro del cual el texto debe funcionar, este texto de Carlos Fuentes, y el otro es la calidad del narratario. Es decir, hay un contexto natural en el que este texto puede entenderse y por lo tanto también se entiende que hay una calidad del narratario ideal al que es el que debería de entender todo esto de una manera efectiva. La perspectiva crítica nos revela la postura del autor frente a la realidad mexicana. Es un texto que habla de el mexicano. El mexicano es el significante de este texto, ¿sí? ¿Por qué el significante? El significante, les había mencionado, es la representación fónica, pero el signo del significante mexicano puede ser hasta un indito hincado, cubierto con una
sentado, debajo de un nopal cubierto con un zarape, un indito en cuclillas cubierto con un sombrero mexicano, un charro mexicano, etcétera, hasta Ixca Cienfuegos. Entonces, en este caso el signo es Ixca Cienfuegos, que da vida o expresa lo que el significante mexicano es, y el significado de este signo, que es Ixca Cienfuegos, es el encaramiento de dos tradiciones, el del emperador azteca y el de sus súbditos. Y también menciona a Zapata, ¿no? Entonces, lo que hace Carlos Fuentes es dar un significado a Ixca Cienfuegos, que es el signo, pero en realidad está hablando del significante que es el mexicano como sustantivo, ¿no? Como como ser mexicana, la nacionalidad mexicana. El mexicano como un ser definido, correspondiente y que ha nacido en un país y que se ha forjado en este país determinado. La finalidad de este análisis léxico-semántico que hace la sociocrítica, que se hace a partir del método sociocrítico, es mostrar la sustancia del significante. Esta operación consiste en detectar a partir de lexemas y sintagmas fijos un tipo de signo que significa no solo por lo que expresa, sino por lo que es y por lo que transcribe, por la manera como se combina con los demás signos y por la manera como funciona con arreglo al código y al enunciado. Decíamos que el signo es Ixca Cienfuegos, entonces lo que hace Cross es descifrar cómo significa por lo que es y por lo que está transcribiendo nuestra cultura y por la manera en que se combina con los demás signos, como lo es el signo del emperador, el signo de Zapata, etc. Y esta operación de detectar a partir de lexemas y sintagmas fijos el tipo de signo que hay es a lo que se le llama gramática textual. Edmund Cross dice que el espacio de trabajo de cualquier sociocrítico es la semiosis. ¿Qué es la semiosis? La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos, incluyendo la creación de un significado. Ustedes ya identificaron también cuál es la diferencia entre discurso y texto. Entonces, es necesario recordar y entender que la sociocrítica parte del principio de que cada colectividad inscribe en su discurso los indicios de su inserción social, espacial e histórica. Es decir, en nuestro lenguaje está plasmado todo lo que nosotros somos socialmente, espacialmente e históricamente. Y esto ayuda a identificar a qué grupo social pertenece todo esto, qué sujeto cultural, transindividual está reflejado en ese discurso y qué visión del mundo le pertenece a ese tipo de sujeto. Y el texto reproduce estas prácticas sociales, es decir, el lenguaje escrito pues reproduce lo que hacemos en el discurso, ¿no? La manera de convencer, de admirar, de preguntar. Nuestra lengua escrita es una reproducción de estas prácticas sociales. Y
lo que se propone la sociocrítica es reconstruir los indicios que permiten hablar de trayectos de sentido o trazados ideológicos ligados a los discursos de estos sujetos colectivos o culturales, de donde provienen esas estructuras mentales y esos modos de vida. Cualquier método de análisis textual va a reconstruir la estructura, va a descubrir cómo está estructurado tal texto para lograr lo que estilísticamente y éticamente logra. Entonces, a la sociocrítica le interesa más que la estilística o la ética que está plasmada en la obra literaria, le interesa más descubrir esas huellas de la sociedad en la obra. ¿Qué huellas de tal sociedad estamos viendo y estamos percibiendo en esta obra? Espero que les haya quedado clara la explicación, que los haya ayudado a aclarar algunas de las dudas que tenían o a entender mejor de qué se ocupa la sociocrítica y qué es lo que vamos a lograr a través del uso del método sociocrítico. Algunos sí tienen muy clara la idea, pero otros se perdieron un poco en que la sociocrítica es como la sociología de la literatura y que solamente nos va a decir en qué época se escribió o qué era lo que sucedía en esa época, hechos históricos y cosas de este tipo, pero les acabo de explicar en qué consiste y espero que les haya servido de mucho esta explicación.